Bienvenidos amigos de Jurista TV, mi nombre es Kelly Brindis y es un gusto poder saludarlos nuevamente en otro episodio más de este su podcast, de otra vez de manera virtual, y en esta ocasión les presentamos a nuestro invitado especial, el doctor Eduardo José Torres Maldonado, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido doctor, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Kelly. Buenas tardes a los amigos de Jurista TV, a su director Octavio Ortiz también. Mucho gusto en saludarlos. Gracias por esta oportunidad, una oportunidad excelente para poder conversar en estos momentos, que cerramos campaña mañana, ¿verdad? Mañana 28 de mayo de 2025 se cierra la campaña y se vota ya el próximo domingo. Son tiempos especiales, ¿verdad? Extraordinarios. Sí, así es, pero qué gusto que nos haya hecho un espacio y esté aquí con nosotros. Bueno, Encantado. me gustaría que para que nuestra audiencia lo conociera un poquito más acerca de usted como persona, de su trayectoria, preguntarle quién es Eduardo José Torres Maldonado. Eh, pues en este momento soy el doctor Eduardo José Torres Maldonado, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia con el número 63 en la boleta morada. Em, Me conocen también como el ministro amigo o el ministro científico. Esto lo podemos explicar un poquito más adelante, pero sobre todo yo quisiera decirle a quienes nos ven, nos escuchan, que me consideren un amigo, un connacional. También mando un saludo a todos los mexicanos allende las fronteras, porque nunca dejamos de ser mexicanos. Yo pude pasar un tiempo de cerca de 7, casi 8 años estudiando un par de doctorados en Estados Unidos, becado con la beca Fulbright, y me tocó estudiar el tema de la migración y el desarrollo económico. Y bueno, fue una etapa muy interesante. Conocí a César Chávez, pude asesorarlo, compartir con él algunas de sus luchas de manera limitada, porque yo era estudiante de tiempo completo y también era asesor, consultor todavía, pero tuvimos una excelente experiencia con él. Yo diría que la experiencia con César Chávez marcó mi vida también. Y bueno, pudimos trabajar muy de cerca con los sectores más vulnerables de la sociedad estadounidense, la sociedad mexicana, que son los migrantes, sobre todo los mexicoamericanos, pero en general los latinoamericanos y de todo el mundo. Yo por eso me defino como un mexicanólogo y un latinoamericanista, porque desarrollé esos campos de estudio y además yo me identifico como tal ante el mundo. Esto me ha hecho generar también como filósofo. Soy doctor en filosofía por la Universidad de Texas en Austin, Philosophy Doctor o PhD, también se les dice. Y he desarrollado una filosofía humanística incluyente, ¿verdad? Que da paso también a mi proyecto de justicia constitucional social, eh, humanitaria e incluyente, ¿sí? Esto lo podemos explicar un poquito más adelante, pero pues ¿quién soy? Soy mexicano, soy mexicanólogo, el que estudia a los mexicanos a México, soy latinoamericanista y me encanta mi identidad, me encanta tener dos patrias chicas, Puebla, donde nací, Quintana Roo, donde también crecí y me desarrollé también profesionalmente de alguna manera, pero me siento ciudadano de América también, de América, el continente, no de América, como llaman los Estados Unidos a su país, ¿verdad? De América, el continente, muy mesoamericano, con raíces afromexicanas, raíces indígenas, un mestizo, un ser híbrido que está orgulloso de este mestizaje, ¿no? Que es lo que podría, por lo pronto, decir, ¿no? Excelente, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros y nuestra audiencia. La verdad es muy importante también poder conocerlo acerca de sus ideales y de usted como persona y Muchas también gracias. acerca de su trayectoria. Y bueno, ahorita estamos en esta contienda, en esta etapa que es histórica para el país y en la que está participando. Me gustaría preguntarle qué lo motivó a postularse como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo mencioné al inicio, y cuál considera que es el papel que debe de jugar la Corte en el México actual. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Em, bueno, yo he sido ya 3 veces candidato a ministro de la Suprema Corte, en el año 2002, 2003 y 2019.
He sido postulado por organizaciones civiles, por asociaciones civiles, por ONGs, por grupos académicos profesionales. Y esta es la cuarta vez en la cual participo como candidato a ministro de la Suprema Corte. No pertenezco a ningún partido o grupo político. Soy candidato ciudadano independiente. No tengo ningún vínculo político en general con nadie, pero me considero pues amigo de todos. Soy presidente de un club de la Amistad Universal, tercera generación. Lo inició mi abuelo, lo continuó mi padre. Yo también continúo en él. Y en este club de la Amistad Universal, que es una cosa muy privada, muy familiar, así trabajamos. Se aprendió a trabajar así desde la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial era muy complejo luchar por la paz ante una cultura bélica, ¿no? Eso lo hizo el abuelo. El abuelo era Torres el Ordu, ¿no? Mi padre fue Torres el Saurdia. Yo soy Torres Maldonado. Soy tercera generación. Y entonces esta filosofía familiar también la incorporo a mis luchas sociales. Soy un luchador social, soy un defensor de derechos humanos. He trabajado durante 45 años como académico, como investigador. Soy profesor de Teoría General y Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, investigador del CONACYT. Tengo más de un centenar de obras publicadas, libros y artículos científicos, capítulos de libros también, en los que trato los principales problemas nacionales y mundiales, pero la mayor parte de mis publicaciones están orientadas a, a los temas de la justicia y el derecho. Sí, pero también tocamos temas como las cuestiones ambientales, el tema de la paz. Podemos platicar de algunas de estas publicaciones también, si gustan. De hecho, también se me conoce como el pionero de la reforma judicial integral. En el año 2008 publiqué una de mis obras, en la que soy coordinador y coautor principal. Se llama Juzgar a la Suprema Corte. Son 2 tomos, casi 1000 páginas. Em, y ahí propusimos por primera vez en el siglo XXI en México la reforma integral al sistema de justicia y también la elección de los jueces, pero sobre base meritocrática. Entonces, obras son amores. Hay mucha gente que dice que pues, ellos son los quienes realmente propusieron esta reforma. Yo no me asumo como autor de esta reforma para nada, pero sí mis obras han inspirado la reforma judicial. Nada más que yo propongo la reforma judicial integral y también la elección de jueces, pero repito, yo la propongo sobre bases meritocráticas. ¿Qué es lo que proponemos en la reforma integral al sistema de justicia? Que todo el sistema de justicia se pueda modificar combatiendo que la corrupción, el nepotismo, el autoritarismo, ¿verdad? El apadrinamiento de criminales por parte de los jueces, magistrados y ministros y por los fiscales, por los defensores públicos. Em, Hay también, por ejemplo, un artículo que es un diagnóstico preliminar sobre la justicia. Se publicó en el año 2022 en la revista Reflexiones del Colegio de Postgraduados del CIDE. Este artículo se denomina La justicia en México, un teatro judicial surrealista sujeto a la lucha de los factores de poder y a la puja del mejor postor, donde describimos distintos casos que se han dado en México para dar un ejemplo de cómo es realmente la justicia en México. Un paréntesis, yo he estudiado diferentes disciplinas sociales, entonces tengo una visión transdisciplinaria. Estudié derecho, economía, estudié sociología, ciencia política. Empecé a estudiar un doctorado en ciencia política en la Universidad Iberoamericana, pero al irme a Estados Unidos becado con la beca Fulbright, lo dejé pendiente. Estudié un doctorado en relaciones industriales y laborales en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, en la matriz. Y de ahí me fui a la Universidad de Texas en Austin. Ahí terminé el doctorado en sociología y me especialicé en migración y desarrollo económico, además de otras labores. Aquí en México me especialicé también en amparo y derecho constitucional. Hay una parte de experiencia profesional importante. Yo fui asesor jurídico en la Presidencia de la República en los años 1985-1986, llegando a 87, a principios de 87. Después, 87, 88, parte de 89, fui director de consultoría y convenios a nivel nacional en la Secretaría de Turismo Federal con Antonio Enrique Sabiñac y pude atender
miles de amparos, tenía que hacer viajes cada semana para asistir a audiencias, atender negociaciones. Eh, Heredamos la dirección jurídica de la Secretaría de Turismo Federal con cerca de 5,000 amparos, pero pudimos reducirlos a la mitad más o menos en año y medio, 2 años, y obtuvimos un reconocimiento a nivel nacional. También me tocó proponer modelos de política legislativa que se encuentra en uno de mis libros, uno de esos modelos, que se llama El tiempo compartido en México. Y aquí este modelo de política legislativa propuso el modelo con el cual finalmente se resolvió el problema del tiempo compartido en México, que era tremendo el time sharing. Entonces, y fuimos pioneros porque fuimos también modelo para otros países. Y lo hice cuando yo fui director de consultoría y convenios a nivel nacional. Era yo el director jurídico más joven del país. Pero vino el neoliberalismo con su avasallamiento, la privatización, la descentralización, la corrupción, el autoritarismo entrando con todo, el fraude electoral de 1988 y decidí retirarme del sector público. Y entonces me decidí dedicarme a la academia de tiempo completo. Por eso competí por la beca Fulbright, me fui becado 7 años a Estados Unidos y retorné después a México con el ánimo de poner un granito de arena en la playa del mejoramiento de México, ¿verdad? Continuamos con eso. Es difícil, es complejo. Publicar los libros de juzgar a la Suprema Corte implicó secuestros, implicó amenazas, implicó bloqueos. Los libros no podían publicarse. Jorge Carpizo y otros ministros de la Corte, como Góngora Pimentel, prohibieron la publicación del libro en México, prohibieron a Editorial Porrúa que lo publicara. Yo firmé galeras de ese libro, ya estaba listo para publicarse, un libro precioso de un poquito más de 1,000 páginas, y detuvieron la publicación. Se tuvo que publicar por la Universidad Metropolitana. Por eso se llamaron los libros malditos o prohibidos. Finalmente se publican por la UAM, la Universidad Metropolitana, mi alma mater, pero no se distribuían adecuadamente. Fui a la Sorbona de París, presentamos ese libro, otro libro de reforma laboral y globalización en México, también lo presentamos en la Sorbona y entonces se distribuyeron muy bien una vez presentados en el extranjero, en la Sorbona de París. Y bueno, el libro de Juzgar a la Corte hoy se encuentra disponible de manera libre en vía internet. Hay un link de la UAM que ustedes pueden consultar y ahí están los 2 tomos. El de Reforma Laboral y Globalización en México, una visión indubio pro operario a favor de los trabajadores, lo compran en Porrúa. Hay varias reediciones del mismo, varias reimpresiones. Y bueno, ¿qué es lo que se propone? Ante la crisis del paradigma que ya está haciendo agua este barco, ¿no? Que se está hundiendo, que es el paradigma neoliberal, yo propongo un paradigma nuevo de justicia constitucional social, que es opuesto al neoliberalismo, aunque claro, se retoma lo mejor de la economía mixta de México, ¿no? Entonces, pero bueno, hago un poquito un alto para que haya alguna otra pregunta con mucho gusto, ¿sí? Claro, no, excelente. Muchas gracias por compartirnos toda su trayectoria, vasta trayectoria, que al final de cuentas su punto de vista y esta trayectoria que comenta ayuda, por supuesto, a que tenga la preparación también necesaria pues para poder hablar de todos estos temas. Y pues como me decía también, o sea, es su cuarta vez estando para esta candidatura y pues la experiencia habla por sí sola, definitivamente. Ahora, también como me lo comentaba, tiene una larga trayectoria como académico e investigador en el ámbito jurídico, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Y también en las ciencias sociales y humanidades, sí. Sí, Exactamente. ¿Cómo sí. influiría esta experiencia en su posible labor jurisdiccional dentro de la Corte si es que resultara electo? Sí, eh, también es muy buena pregunta, muchas gracias. Mira, Kelly, amigos y amigas que nos escuchan, también me han denominado como el ministro científico, el ministro que viene de la ciencia, ¿no? Yo tengo un enfoque científico para estudiar y tratar los conflictos y los litigios. Eso da una visión que es muy interesante, porque hay que entender y conocer que lo que llega enmascarado burocráticamente en forma de un litigio son grandes problemas humanos y tenemos que entender la esencia de lo humano para resolver lo técnico. ¿Sí? Y entonces, toda mi vida en la universidad, en el mundo de las ciencias sociales, yo uso un método científico, ¿sí? Derivado de mi formación, por ejemplo, como sociólogo, como filósofo también, como economista, ¿sí?
Por ejemplo, para resolver el problema del tiempo compartido, para resolver el problema de los miles de amparos que no se resolvían, para el tema de los amparos yo diseñé una matriz insumo-producto. Y entonces pudimos así resolver a menos de la mitad los miles de amparos que había en la Secretaría de Turismo. Y el modelo después se convirtió en un modelo de política legislativo publicado, ¿no? Reconocido nacional e internacionalmente. Entonces, entender que lo que llega enmascarado en un litigio, en una forma burocrática, es en realidad un gran dilema humano, un gran problema social, político, jurídico, ¿sí? Hasta psicológico. Entonces, esto nos abre una perspectiva que es muy importante. El trato humanitario, la filosofía humanitaria, incluyente, sí, alternativa, eso es algo muy importante porque de los mayores maltratos en el mundo son los que se dan a los justiciables, a las personas que van a buscar justicia a los tribunales en México. Si alguien acude hasta hoy en día a los tribunales en México, nunca sabe qué va a suceder, porque puede no solo perder el caso, puede perder su libertad. Lo pueden acusar falsamente de un delito que nunca cometió. Recuerden la película Presunto Culpable, ¿no? Entonces, lo pueden despojar, porque los criminales, el despojo se habla mucho. Yo he publicado mucho sobre el despojo. Tengo publicado, por ejemplo, no sé, una docena de artículos científicos sobre el despojo. He hecho un diagnóstico mundial y nacional sobre el despojo. Puedo dictaminar a qué obedece el despojo en México. Mi familia fue despojada. Hoy en día, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, tenemos 13 años litigando un caso de despojo a mi familia. Esto hizo que tuviera todavía mayor atención en los problemas del despojo y que ha ayudado a mucha gente que ha sido despojada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los criminales despojan apoyándose en préstamos bancarios enormes que les dan los bancos de aquellos bienes que despojan. Generan escrituras falsas con notarios corruptos. Luego se alían con fiscales, con jueces, con magistrados estatales. Cuando uno va al amparo, y yo les gané el amparo matriz, eh, entonces ellos vuelven otra vez con una veintena de amparos a subvertir el amparo ya ganado, el amparo matriz. Y tenemos entonces 13 años. Pasados 13 años, ahora buscan la prescripción del delito porque dejaron pasar 13 años y dicen que es culpa del Estado, pero entonces perjudican más a las víctimas. Pongo este ejemplo porque, por ejemplo, ahorita un magistrado de la Sala Penal Tradicional de Cancún, no voy a dar el nombre, pero él incluso me amenaza con que yo debo entender la acción del Estado. Tal es la prepotencia y la arrogancia. Este magistrado de la Sala Penal Tradicional de Cancún, que fue malamente trasladada a la Sala Penal Tradicional de Chetumal, la capital de Quintana Roo, a Cancún, para, yo creo que hay un intento de despojo de los bienes de quien viven en el sur de Quintana Roo al trasladar esta Sala Penal Tradicional, y este magistrado ahora amenaza con pues este tipo de consideraciones como que yo debo conocer el poder del Estado. ¿Por qué? Porque me he atrevido a impugnar la corrupción judicial. Me han acusado incluso de delitos, ¿no? Que no he cometido, obviamente, no han prosperado. ¿Por qué? Porque he denunciado a jueces, porque he denunciado a magistrados, porque he denunciado a fiscales y los confronto directamente, pero siempre cortésmente, civilizadamente. ¿Cuál es la respuesta? El fiscal los exonera a estos jueces y magistrados, acudo al Consejo de la Judicatura, el presidente del tribunal y presidente del Consejo de la Judicatura no me recibe, designa que me reciba una persona, vamos a llamarla Jenny, ¿sí? Ella me dice que no conoce un solo caso de juez o fiscal corrupto. Y entonces yo le digo, pero ¿en qué planeta vive usted? ¿O en qué país? ¿O en qué estado? ¿Verdad? Cuando es notorio que está infestado de corrupción el sistema judicial, ¿sí? Entonces pongo este ejemplo, pero además quiero decir, en mi vida yo he tenido 3 secuestros, he tenido amenazas, me han acusado de delitos. ¿Por qué? Por defender la justicia. Hoy quisiéramos que esta reforma judicial fuera algo distinto. Hoy todos soñamos con que llegaríamos al fin a una reforma que democratizara el poder judicial. Yo he propuesto en varios estudios democratizar el poder judicial, el único poder que no se había democratizado. Pero ahorita podemos tocar el tema de la reforma judicial actual. ¿Serán ciertas estas querencias y estos ideales que tenemos? ¿Será posible que estos sueños de democratizar el poder judicial se puedan consolidar? ¿O será que estamos no ante un sueño, sino una pesadilla? Sería bueno tratar ese tema un poquito más adelante, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando alguien acude a un tribunal puede perder la libertad, puede perder, por supuesto, la seguridad jurídica, puede perder su casa, puede perder sus bienes, puede perder eh, incluso la esperanza en que exista justicia, ¿sí? Cuando los justiciables confrontan los problemas de justicia en México,
pueden incluso perder la vida. ¿Sí? Y esto es muy común. Veamos cómo está el tema para empresarios y comerciantes. Yo defiendo la economía mixta. Defiendo la Constitución de 1917, la original, que emergió de la Revolución de 1910. Ahí tenemos un estado de bienestar, una economía mixta, tenemos estado de derecho, tenemos una parte de garantías individuales o derechos humanos, tenemos una parte orgánica estructural que precisamente consolida al Estado. Y eso tenemos que defenderlo. Ahora tenemos un sistema de derechos humanos también, pero tenemos un sistema, por un lado constitucional y otro un sistema convencional. Algunos los llaman paradigma constitucional y paradigma convencional. Hoy unimos eso para defender que la Constitución, pero más allá de la Constitución, la Ley Suprema de la Unión, que incluye tratados internacionales, que estén de acuerdo con la Constitución. Eh, Defender la Constitución es la labor principal de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero lo que hemos visto en estos últimos 2 años ha sido que no defienden la Constitución, los jueces, magistrados, ministros, defienden su estatus de superioridad. Por eso tuvo que venir una reforma que fue avasalladora. Pero ahora nos enfrentamos al dilema. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Un paréntesis. Se abrió la caja de Pandora. Salieron todos los males. Queda solamente la esperanza. Pero esta esperanza puede también romperse si se pasa, por ejemplo, a la anarquía, si se pasa a, a lo que es el imperio de Lampedusa o el gatopardismo, ¿sí? Que todo cambie para que todo siga igual. Poner a unos en lugar de otros para que las cosas no cambien. Eso puede suceder y eso es el gran peligro también de esta reforma judicial y ahora de esta elección de los jueces. Podemos platicar un poquito sobre mi experiencia, mi humilde experiencia como candidato, ¿no? Ahí hay muchas cosas que decir. Ya llegaron los observadores de la OEA también para ver este proceso electoral. Estamos invitados a una reunión este sábado próximo. Hay muchas cositas que comentar, podríamos tocarlas, pero yo quisiera nada más decir lo siguiente. Si esto no es tomado en serio, bueno, tengo una última publicación, ahí lo resumo, ahí está en el título de esta publicación que se publica en enero de este año 2025. Se titula Reforma Judicial o Revolución Social. Para mí estamos en la vorágine político-social de una reforma, que es lo que encabeza Morena y la 4T, que yo aplaudo y apoyo las reformas sociales, las políticas sociales de Morena y la 4T. No pertenezco a partido político alguno, pero como estudioso, como investigador, como intelectual, como abogado que tiene un pie en la teoría y un pie en la práctica, siempre, yo no escribo sobre cosas que no conozco, que no haya experimentado en la práctica. Entonces, cuando observamos que puede fracasar la reforma, ¿qué es lo que nos queda? La historia nos lo dice. Fracasó la reforma empezando el siglo XIX, vino la revolución de 1810. Fracasó la reforma en 1840, 50, en los 50, a mediados del siglo XIX, vino la revolución, ¿verdad?, de Ayutla, y luego la cuestión de 1857. Cuando se lanza Porfirio Díaz con el tema de sufragio efectivo, el plan de Tuxtepec, él plantea la democracia, pero luego transforma al país en una dictadura. Y entonces viene la revolución de 1910, ¿con qué tema? Fíjense qué importante para pasar al otro punto que quieran preguntar. Es que la revolución de 1910 nace por lo que hoy nos convoca en la reforma judicial y la elección de jueces, por el sufragio efectivo. Sufragio efectivo, no reelección. Quedémonos ahorita con sufragio efectivo. Sufragio efectivo. Vamos a tener sufragio efectivo en este momento. ¿Qué irregularidades han surgido ahorita en esta elección judicial y en esta reforma judicial? Es lo que tendremos también que atender. Yo soy optimista, yo apoyo la reforma judicial, participo de buena fe con todo mi corazón, con toda mi capacidad, mi humilde capacidad como candidato, pero también creo que no solamente tenemos muchas luces, sino también muchas sombras y hay que reflexionar sobre esto. Pero si quieres precisar algo, ¿sí? Lo podemos tratar. Ah, Claro, perdón. sí, dígame. Perdón, sí, es que aquí ya. Sí, gracias, sí, perdón. Sí. Ok. Sí, pues la verdad es que al final de cuentas son esos temores y retos a los que hay que hacerles frentes y combatir desde pues, el labor jurisdiccional, ¿no? Y bueno, doctor, también usted me comentaba que cuenta con diferentes obras y artículos, hace un ratito lo comentábamos,
en donde, bueno, ha hecho fuertes señalamientos sobre la justicia y el poder en México, ¿no? ¿Qué Sí, reformas considera urgentes para lograr una justicia más independiente y eficaz, con todo lo que me acaba de comentar en estas últimas instancias? sí, muchas gracias, Kelly. Amigos y amigas, miren, estos son temas que solo puedo señalar en este momento. Si soy electo y es respetada la elección, es una elección limpia, libre, conforme a derecho. Si no enfrentamos una elección de Estado, y esperemos que no enfrentemos un fraude electoral, ¿verdad? Yo creo de buena fe que podremos tener una elección respetable, eh, aunque hay nubes en el horizonte, ¿no? Eh, yo voy a señalar los puntos, pero no los voy a desarrollar. Primero, porque tenemos poco tiempo en esta entrevista, pero segundo también, porque esto solo lo voy a revelar si soy electo ministro de la Suprema Corte. Pero voy a señalar algunos puntos. Yo estoy proponiendo, decía, un paradigma alternativo al paradigma neoliberal. Este paradigma alternativo se basa en la socialdemocracia. Yo soy socialdemócrata. Y cuando me preguntan, ¿es usted de izquierda o de derecha? Yo les digo, yo soy como el corazón, al centro y a la izquierda. Así me puedo definir. Aunque hoy decir derecha o izquierda es relativo, ¿verdad? El propio Pepe Mújica lo decía, de quien me considero discípulo, ¿verdad? Y me siento muy triste por su partida, pero nos dejó un gran legado que tenemos que seguir. Para mí él es un ejemplo, él es mi maestro, yo soy uno de sus discípulos. Pero quiero decir también esto. Tenemos primero, como propongo en varias obras, en este proyecto de justicia constitucional social, alternativa, humanitaria e incluyente. Tenemos que combatir la antidemocracia del Poder Judicial. Tenemos que combatir, en primer lugar, también paralelamente la corrupción, porque el sistema judicial es como un barril de manzanas, en donde no es una o dos o tres manzanas, no son las que están podridas. No, estamos hablando de un 60 o 70%, quizás tres cuartas partes del barril que está podrido. Y entonces, claro, yo los conozco y los respeto muchísimo, hay jueces, fiscales, defensores, magistrados, ministros de primera, gente ejemplar, gente con la que yo me quito el sombrero. Eh, pero son los menores, son los más pocos. Predomina en su mayoría aquellos que ya se dejaron avasallar por el lado oscuro, ¿verdad?, de la profesión. Entonces, teniendo pocos de este lado luminoso, lo que nosotros tenemos que combatir también es el nepotismo. Más de la mitad, quizás tres cuartas partes del Poder Judicial está compuesto por nepotismo, el 50% por familiares probablemente, pero el otro 25% por amistades y por grupos de poder. Es decir, era tal el nepotismo en el Poder Judicial que no podía caer una hoja sin que lastimara a algún pariente o amigo de los jueces, magistrados o ministros o fiscales o defensores. Vamos, eso ya no se podía tolerar, ¿sí? Por otro lado, también había un falso profesionalismo. Sí hay gente muy profesional, hay gente con buenos estudios serios, pero la mayoría también tenían maestrías y diplomados y doctorados en instituciones patito, doctorados patrulla, ¿no? Yo creo que eso no. Había que hacer una limpia y un análisis, una revisión de esos currículums, porque pues hoy todo el mundo se llama doctor, ¿no? Hoy todo el mundo se llama maestro, pero ¿en dónde están las obras publicadas que acreditan sus tesis? Tesis que no hayan sido plagiadas, por supuesto, ¿sí? Exámenes que hayan pasado, número uno, que no los hayan comprado. Número dos, que no los hayan pasado con acordeones. Esta teoría del acordeón, esta práctica del acordeón es terrible. Ahorita la tocamos respecto a las elecciones. Pero, es decir, hay tantas cosas y hay un autoritarismo también que hay que combatir. Es decir, hay que provocar también que sean responsables y sean sancionados los juzgadores y todos los impartidores de justicia. Hay también que entrar a revisar el sistema de justicia con notarios, con litigantes, porque ellos son responsables también de la corrupción, corresponsables de la corrupción. Cuando los jueces defienden a los criminales, cuando la justicia está a la venta y está a subasta el juez, cuando los criminales son los que determinan qué es lo que se hace, entonces no tenemos ya Estado de Derecho, tenemos Estado de cohecho, Estado de chueco, Estado inane, Estado que no se puede sostener por sí mismo. Esto lo hemos publicado también. Entonces necesitamos un Estado fuerte. Hay que reconstruir al Leviatán, pero un buen Leviatán.
un Leviatán humanista que permita proteger a la gente, a la población. Yo estoy a favor de los más pobres, de los más vulnerables, de los miserables de nuestro tiempo, pero también defiendo en la economía mixta y estado de bienestar al empresario, al comerciante, al que genera empleos, a aquel que no tenga empleo. Creo que tenemos derecho a una pensión universal ciudadana y esto no se ha tratado. Esto evitaría también el clientelismo. Me preocupa mucho el clientelismo político y ahí podemos pasar también a señalar algunos problemas de esta reforma y de esta elección judicial sobre todo. Miren, nos han puesto a los candidatos realmente para fracasar en este proceso. ¿Por qué? Porque pusieron normas tan rígidas que nos pusieron flotando en una jaula donde los barrotes son las sanciones y luego las fiscalizaciones, pero además nos obligan a financiar nosotros esta elección y luego pretenden fiscalizar nuestro propio dinero que ganamos con el producto de nuestro trabajo, ¿sí? También es notoria la inequidad entre los candidatos y candidatas. Hay candidatos y candidatas oficialistas que tienen más de 2 años haciendo campaña, que usan los cargos públicos para moverse por todo el país, los pasean por todos los noticieros. Y hay un contubernio entre periodistas, tanto tradicionales como alternativos, para solo entrevistar a aquellos candidatos y candidatas vinculados al poder, que creen ellos que van a ganar. ¿Por qué? Porque le apuestan a que no haya una elección limpia, a que todo se resuelva como en el pasado, como en el gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. ¿Sí? Sí, Quítate tú para ponerme yo. Hombre, pero ¿qué fórmulas son esas? Eso nos va a llevar a la revolución. Es que no se puede entender acaso por quienes están tratando de conducir con telarañas y con hilos como títeres a los candidatos y a la población. No, no, no. Esto no es un juego. Aquí va de por medio el presente y el futuro de nosotros como nación, como ciudadanía, como país. Nos pueden encaminar al precipicio si solamente practican el gatopardismo, pero además nos acercamos a algo muy peligroso también, que sea un Estado controlado por un partido único corporativo en donde se haya controlado los tres poderes y todas las instituciones. Esto es lo que no queremos. Yo sé que lo que digo no les gusta a la mayoría de los sectores políticos corporativos amafiados que me escuchen o que me vean, ¿sí? Pero mi trabajo como intelectual, mi trabajo como luchador social, como defensor de derechos humanos, como mexicano y latinoamericanista comprometido con el presente y con el futuro, no es ser sumiso. Si a mí me piden un 90% de sumisión y un 10% de capacidad, no cuenten conmigo. Si a mí me piden apoyar la corrupción, no cuenten conmigo. Si a mí me piden apoyar el nepotismo, el autoritarismo, ¿verdad? La ineficiencia, la incapacidad, no cuenten conmigo. Yo prefiero seguir con la frente en alto, vivir de pie, no vivir de rodillas, antes que ganar de manera espuria y de manera sumisa un cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Primero, soy ciudadano, soy padre de familia, soy un maestro responsable, soy un ciudadano que trata de luchar por lo mejor del mundo. ¿Por qué hay tantas extorsiones, derechos de piso, secuestro, desapariciones? ¿Por qué? Porque la economía negra controla la economía blanca. Porque el Estado se transformó, mutó, el Estado se transformó y mutó a ser un Estado, en vez de derecho, un Estado de chueco, un Estado inane. Tenemos que, decía, reconstruir al Leviatán, pero sobre todo, revivir la dignidad ciudadana, revivir la conciencia humana y entender que no se debe jugar más con los sistemas estatales, porque esto es muy peligroso, ¿sí? El claro. México profundo despertará. Claro, pues realmente los temas que toca son de suma importancia para que todo nuestro público pueda tomar también conciencia y poder saber también cómo votar en estas elecciones. Y me gustaría que nos regalara, ya para ir finalizando esta Sí, entrevista tan interesante, la verdad, con tantos puntos que tocar, que esperamos que obviamente regrese con nosotros en otra muchas gracias. más para que podamos seguir platicando de estos puntos. Pero me gustaría que le regalara a bueno, los ciudadanos, a nuestra audiencia que nos ven, a los jóvenes futuros, tanto estudiantes de Derecho como los que están egresando, algún mensaje acerca de su candidatura, de usted, Acerca de, perdón. de su candidatura, de usted, algo Correcto. que gustaría decir. Sí, miren ustedes, miren queridos amigos y amigas,
conciudadanos, eh, paisanos, ¿verdad? Paisanas. Yo creo que estamos en un momento realmente definitorio de nuestro presente, pero también de nuestro futuro. Como estudioso de las ciencias sociales, como científico social, yo he hecho reflexiones sobre el futuro, presente y futuro de México y la humanidad. Viendo los panoramas de guerra en Rusia, Ucrania, en el Medio Oriente, ahora con Israel y con Palestina. Y yo quiero decir, no más genocidios, no más estados autoritarios, ¿verdad? Que hagan limpias étnicas. Todos tenemos derecho a la paz, a la felicidad, al bienestar. No más invasiones de imperios a pequeñas naciones. Yo creo que el tema de Rusia-Ucrania tiene que entenderse también no condenando a ninguna de las partes, sino entendiendo que es una cuestión de geopolítica. También entender que el viejo sistema bipolar de la Guerra Fría, posguerra, del siglo XX ya pereció. Ya viene una nueva geopolítica, ya está aquí la nueva geopolítica con actores como Rusia, como India, como China, ¿verdad? Como los países latinoamericanos, africanos, asiáticos en su conjunto, que queremos otro mundo, ¿sí? Y esto tiene que resolverse no por medios bélicos. Ve, yo nunca pensé que viéramos una crisis así en el vecino del norte. Por otro lado, yo digo lo siguiente, la mitad de Estados Unidos sigue siendo mexicana. Nos quitaron la mitad más próspera de nuestro país, que pasó a ser la mitad más próspera de Estados Unidos. Solamente California compite con cualquier nación del mundo. Sí, pero era mexicana. Tenemos que recobrar la dignidad nacional. Este es el mensaje. Tenemos que recobrar la dignidad personal. Tenemos que recobrar nuestra memoria histórica y tenemos que ser como un ave fénix que se transforme, resurja de sus cenizas y que pueda ofrecer un nuevo México al mundo, una nueva Latinoamérica. Pero esto tiene que ser pronto porque antes de un cuarto de siglo podemos haber enfrentado ya, esto lo digo en una publicación que se titula La Guerra o la Paz de 2022 y donde digo, estamos en las puertas de la Tercera Guerra Mundial Nuclear. Y también respecto al cambio climático, también es sostenido en esta otra publicación del mismo año 2022, producto de reflexiones post-pandemia, donde digo, el título es No más de 2 grados. ¿Por qué? Porque si superábamos los 2 grados Celsius, íbamos a pasar la frontera del cambio climático. Y ya estamos en ella. Los tsunamis, los terremotos, ¿verdad? Las marejadas, eh, estos periodos de fuego en los bosques inexplicables, ya no sabemos cómo predecir las estaciones. Bueno, esto es el cambio climático. La polución del mar es increíble. Yo soy buzo, también certificado. He buceado en los principales mares, ríos, lagunas de México, cenotes, y veo cómo estamos devastando el medio ambiente, ¿sí? Eso es muy importante. Y no tenemos más de un cuarto de siglo, tanto para la paz como para la estabilidad climática. Y yo les digo a todos y a todas, especialmente a los jóvenes, pero a todas las generaciones en general, no tenemos ya mucho tiempo. Tenemos que tomar el presente en nuestras manos, tomar las riendas de los desafíos de la vida en nuestras manos, de la vida en el planeta. Yo abogo por una igualdad de todos los seres vivientes. Mi filosofía humanista es abarcar tanto a las plantas y a los animales como a los seres humanos, a los seres que aparentemente son inertes, pero una roca puede tener vida porque forma parte de una estructura. Tenemos una conciencia tan limitada que yo apelo a una conciencia cósmica. Y yo les digo, si nos vemos como un pequeño grano de polvo cósmico y sabemos que podemos jugar un papel importante con el efecto mariposa, podemos cambiar, transformar las cosas para bien. Es un mensaje. Tomemos conciencia y actuemos ahora. Sin duda. Pues excelente, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Si pudiera regalarnos de nuevo el color de su boleta y su número para la audiencia. Gracias. Soy el doctor Eduardo José Torres Maldonado, candidato a ministro de la Suprema Corte, número 63. Es el último número, el 63 por la T de Torres. Pero recuerden ese adagio filosófico, los últimos serán los primeros, número 63. El 6 de Moisés y el 3 de Andrés, número 63, boleta morada. Los invitamos a votar por quien ustedes consideren los mejores candidatos y candidatas. Excelente, pues le reitero mi agradecimiento que nos haya acompañado, que nos haya compartido tanto sus propuestas como sus mensajes y bueno, también le deseamos todo el éxito del mundo
y bueno, también esperar con su presencia en futuras ediciones de su podcast Jurista TV. Muchas gracias. Un puntito más. Lo he sostenido. He ido punteando en encuestas hasta antes de Semana Santa, antes de que todos los candidatos empezaran a pagar sus propias encuestas. El mercado así lo manejaron. Pero nos mantuvimos a la cabeza en las encuestas. Tenemos probablemente más de 1 millón de vistas, más de 100 videos cortos en las redes. Todo indica que podemos ganar la elección, porque así hay señalamientos objetivos concretos. Pero si hay una decisión de Estado que ya se refleja en acordeones, se refleja en que un dirigente de un partido político ya dijo quiénes son sus preferidos, están afectando, ¿verdad?, la equidad electoral. Si hay fraude electoral, entonces vamos a tener otro panorama. No sé cómo voy a reaccionar al respecto, todavía no lo puedo predecir, pero lo que puedo decir es que vamos a continuar en la lucha social que siempre nos ha caracterizado. Ojalá que en esta ocasión nos dejen llegar, pero si no llego es porque hubo elección de Estado. Muchas gracias. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, amigos de Jurista TV, esto ha sido todo por el día de hoy. Sintonícenos en siguientes ediciones. Hasta la próxima.